Y ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos preocupa y nos ocupa a todos. Es sobre la brecha salarial en México. ¿Porque las mujeres ganamos menos que los hombres? Justamente eso es lo que todas nos preguntamos. Así que doy la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Valeria González Ruiz. Ella es coordinadora de vinculación e incidencia de políticas públicas de Early Institute y viene a platicar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme y un saludo a todo tu auditorio. Gracias a ti por estar esta tarde con nosotros. Oye, cuéntame un poquito cómo estamos en México en cuanto pues a esta gran brecha salarial entre hombres y mujeres y por qué existe. Uy, esta es una pregunta muy compleja, pero bueno, primero que nada platicarle a tu auditorio. Cuando hablamos de brecha salarial entre hombres y mujeres, digamos que se hace un análisis de cuánto gana en promedio un hombre en México y cuánto gana en promedio una mujer. Desafortunadamente se estima que, por ejemplo, si los hombres en promedio ganan 100, nosotras las mujeres estamos ganando 85. Entonces, sí hay un 15% aproximadamente de diferencia entre lo que estamos percibiendo. Y todavía este dato se multiplica al doble cuando las mujeres trabajan en la informalidad, es decir, que no tienen acceso a la seguridad social, que no cuentan con prestaciones de ley, que quizá buscan un trabajo más flexible. Desafortunadamente, en esas situaciones se vuelve pues más amplia la brecha. Exactamente, porque además, o sea, las mujeres hacemos incluso doble jornada, una donde está remunerada evidentemente porque salimos, por ejemplo, a trabajar a las empresas o tenemos un pues negocio, pero aparte hay otra jornada donde no está remunerada, que es las de ama de casa, las que nos encargamos evidentemente también de los cuidados en el hogar, si tenemos algún pues familiar enfermo, nosotras somos las encargadas justamente de eso y tenemos esta doble jornada. Das en el clavo, justo para medir digamos, el sueldo que percibimos versus lo que trabajamos, se contabiliza eso. Okay. Las mujeres en México nos dedicamos a las labores del cuidado de las personas que están en casa, pueden ser niñas, niños, pero también personas mayores, personas con discapacidad. Digamos, nosotros en la casa dedicamos 44 horas a la semana en promedio, okay, mientras que los hombres solamente el 19 en promedio. Entonces, sí está totalmente desproporcional, digamos, la responsabilidad que se nos ha dado del cuidado, ¿no? Pero además, como bien dices, estas labores no cuentan como trabajo, sí, desafortunadamente. Claro, nadie nos paga por ser amas de casa. Muchos le dicen que es como la segunda o tercera jornada, sí, ¿no? De hecho, pues puede ser la segunda, llegar a limpiar, a preparar la comida, etcétera, pero la tercera también es hacer tarea con hijas e hijos, sí, dedicarnos a bañarlos, a dormirlos. Entonces, esto es un trabajo realmente que desafortunadamente no se está contabilizando. Exactamente. Oye, Valeria, la pregunta que nos hacemos también todas las mujeres ahora que tenemos una primera mujer presidenta en más de 200 años de vida independiente en nuestro país, ¿esto nos va a beneficiar? Porque además también hemos visto pues un cambio en la política pública donde pues ahora vamos a tener la primera Secretaría de la Mujer. Sí, definitivamente el hecho de que una mujer llegue a la presidencia por primera vez en México, en un país como México, sí, es un gran logro en el sentido de que se han abierto muchas puertas para que ella pudiera llegar, ¿no? Que no ha sido fácil, evidentemente, porque después de tanto tiempo están llegando. Hay un Congreso paritario, creo que eso también es una muy buena noticia y nos permite como visibilizarnos, ¿no? Creer que es posible llegar ahí. Pero no basta con eso. Sí es muy importante que, digamos, toda la estructura social empiece a cambiar desde abajo para que las cosas realmente nos impacten en las mujeres de a pie, ¿no? Claro. Hoy en día, desafortunadamente, a las mujeres cuando están embarazadas las siguen despidiendo, les siguen solicitando pruebas de embarazo. Desafortunadamente no existe todavía un sistema nacional de cuidados que reconozca las labores de cuidado como un trabajo y lo remunere y le dé acceso a la seguridad social. Hoy desafortunadamente las mujeres seguimos trabajando en la informalidad porque no tenemos quien cuida a nuestras hijas e hijos. Entonces, estos son, digamos, los obstáculos a los que nos seguimos enfrentando y si bien es importante que haya una mujer presidenta que estimamos y esperamos que tome como suya esta agenda, que también trabaje por estos temas, pero es muy importante que lo haga de forma integral, de forma transversal, para que, por ejemplo, no sé, mi hermana, si se embaraza, no tenga miedo de que la vayan a despedir, al contrario, que esté en un ambiente que proteja su maternidad, que al igual
que a su pareja, a su esposo, también le den licencias de paternidad equilibradas. Porque ahora la licencia de paternidad es muy corta, ¿no? Sí, la licencia de paternidad es solamente de 5 días para aquellos que son papás recién o que han adoptado a una niña o niño. Entonces, en comparación con los 3 meses que nosotras tenemos, sí hay una gran diferencia y desde ahí se empieza a ver como el impacto, ¿no? No solamente en las mujeres, porque creo que es muy importante decir, esto no solo es un tema de mujeres, es un tema que nos involucra a todas y todos, a ellos también, por supuesto, pero sobre todo a nuestras niñas y niños. Las niñas y los niños tienen derecho a ser cuidadas por mamá y por papá también, por generar vínculos con ambos. Y bueno, esto es un tema sumamente importante. Claro. Oye, Valeria, para seguir acortando esta brecha salarial entre hombres y mujeres en México también, pues se requiere mucho del compromiso de las empresas, ¿no? Para acoplarse también en todo esta pirámide laboral a las mujeres que tenemos incluso una doble jornada, a las que apenas nos estamos embarazando, porque las mujeres somos literalmente, y muchos lo hemos dicho, multitareas, pero no siempre son pagadas esas multitareas, solamente nos dan un sueldo, por ejemplo, en algunas ocasiones. Sí, definitivo. Involucrar a todos los sectores, por eso cuando hablamos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, estamos hablando de que las labores de cuidado, el tema de la maternidad, el embarazo, no es algo que le incumbe solo a la familia, ¿no? A la casa, es un tema público que requiere reconocimiento e involucramiento de todos los sectores, incluyendo las empresas. Las empresas también se pueden ver beneficiadas si impulsan y protegen la maternidad y la paternidad. Van a tener trabajadoras y trabajadores más comprometidos, que permanecen ahí, no va a haber tanta rotación. Más mujeres van a entrar a la fuerza laboral, que este es un tema que no solamente impacta a las empresas, sino toda la economía del país. Entonces, claro que se involucren puede beneficiarles a ellos mismos y a las familias y al país entero. Qué importante esto que dices, Valeria, porque incluso hay muchos estudios donde dicen que en cuanto más mujeres estemos integradas a actividades laborales en muchos países, el Producto Interno Bruto puede crecer de manera importante. Sí, ya hay varios estudios que nos indican eso y es como también sentido común, o sea, comentándole a tu auditorio, imaginemos que estamos en una familia, ¿no? Si yo tengo un trabajo formal, ¿no? Que también tiene seguridad social, ya no vamos a tener que gastar, por ejemplo, en atención médica, porque ya tenemos el servicio gratuito, podemos ahorrar para una casa, para nuestro retiro. Esto va a impactar, evidentemente, y va a beneficiar a nuestras niñas y niños, pero ya no va, digamos, a caer toda la carga de proveer a los hombres, ¿no? O sea, es un beneficio para todas y todos. Entonces, y esto impacta toda la economía. Obviamente, las familias cada vez van a tener más dinero, ¿no? Por eso el tema de la brecha salarial es importante. Van a ser más estables, ya no van a tener que gastar en otras cosas, van a poder ahorrar. Entonces, digamos que sí estamos hablando de una serie de barreras que impactan en general en toda la forma en la que nos desarrollamos. Absolutamente. Oye, Valeria, ¿por qué sigue existiendo esto? La diferencia en el ingreso, a pesar de que tenemos por ejemplo, iguales las capacidades, las aptitudes, las habilidades que los hombres. Y, por ejemplo, si hay esta brecha laboral y esta brecha salarial, pues evidentemente es una onda expansiva que, como tú lo dices, pues implica y pues también impacta en muchísimos sectores y en muchísimos rubros de la sociedad. Sí, nosotros desde Early Institute vemos a la brecha salarial no tanto como solamente el dinero que se gana, ¿no? Exacto. Sino todo lo que hay detrás. Exacto, es decir, es la punta del iceberg, ¿no? Claro. O sea, o un síntoma, digamos, de una enfermedad social que todavía le cuesta entender y adaptarse a que las mujeres tenemos que estar en la fuerza laboral, ¿no? Y que para que nosotras estemos en la fuerza laboral, todo el sistema, todas las puertas los espacios laborales se deben de adaptar a nuestras particularidades. Las mujeres tenemos derecho a ser madres, pero también profesionistas, médicas, aspirar a ser ingenieras, y para que nosotras logremos eso no basta solo con que nos esforcemos mucho, hagamos malabares y todo, sino que toda la estructura se tiene que adaptar, todas y todos nos debemos de involucrar, ¿no? Ejemplos, yo te puedo decir, si estamos en un espacio laboral donde vemos que no hay tanta conciliación laboral, pues
hablemos con nuestras jefas y jefes, digámosle los beneficios que esto implique, aboguemos porque esto suceda. Podemos buscar a nuestros representantes legislativos y decirles, oigan, tiene que ser parte de la agenda pública, impulsar, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados, tiene que equilibrarse la licencia de paternidad con la licencia de maternidad para que no haya esta diferencia, ¿no? O sea, haciendo un ejercicio, Blanca, por ejemplo, contigo y el auditorio, imaginemos que yo me embarazo, ¿no? Yo me voy a ir 3 meses y mi esposo solamente se va a ir 5 días, ¿no? Si trabajáramos en el mismo lugar y más o menos tuviéramos un trabajo similar, evidentemente mi patrón va a creer que le conviene más conservarlo a él que a mí, ¿no? Y probablemente lo considere a él para un ascenso y no a mí, ¿no? Porque quizá yo voy a estar pidiendo después de eso también permisos por si mi hijo se enferma, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es una situación de privilegio, pero también hay mujeres que desafortunadamente son despedidas, tienen que recurrir a la informalidad con todo esto y bueno, desde ahí se va abriendo todas las complejidades a las que nos enfrentamos. Exactamente, como lo decíamos, no solamente es el ingreso, pero aquí yo sí te quiero preguntar, Valeria, ¿por qué teniendo las mismas capacidades, las mismas aptitudes, seguimos ganando menos las mujeres? Sí, en esto se contabiliza las labores de cuidado, o sea, nosotras seguimos haciendo eso, seguimos asumiendo, digamos, esa responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, creo que podemos también impulsar nosotras, ¿no? Que las labores de cuidado se reconozcan como trabajo y precisamente como es un trabajo debe estar equilibrado, ¿no? Buscar la forma en que dentro de los hogares esto se equilibre y buscar, digamos, las formas en las que cada vez más hacer más ruido para que las labores de cuidado sean reconocidas como trabajo y tengan acceso a la seguridad social. Pero, por ejemplo, también si hablamos de informalidad, las mujeres, digamos, de las personas que trabajan en la informalidad, la mayoría son mujeres y estos son trabajos que generalmente perciben menos que los trabajos formales. Entonces, además de eso, nosotras tenemos que gastar en servicios médicos, aparte no vamos a poder ahorrar. Es como un círculo vicioso que nos impide digamos, incrementar nuestros ingresos, ¿no? Entonces, a veces no tienen que ver las capacidades, en realidad son estas barreras y estos obstáculos a los que nos estamos enfrentando en el día a día que simplemente van, digamos, restando, ¿no? A nuestros ingresos y al contrario, o sea, nos están haciendo trabajar de más. Exactamente, eso en una zona urbana y en una zona rural me imagino que se exponencia más, ¿no? Claro, estamos hablando ya de temas mucho más complejos, ¿no? Que quizá no hay servicios tan accesibles de todo tipo, ¿no? En el que hace rato que platicamos antes de entrar a esta entrevista decías, ¿no? De que antes las mujeres simplemente nacían y a la más grande decían o a la más chica le decían que tenían que quedarse a cuidar, ¿no? Entonces, a los padres, claro. a los padres o a las personas que lo necesitaran. Entonces, seguimos, digamos, todavía, eso también es una realidad, el hecho de que hay una mujer presidenta no quiere decir que todavía no existan estas concepciones erróneas de que las mujeres tenemos solamente que cuidar, ¿no? Y que los hombres no pueden hacerlo, porque también esto pues nos descalifica mucho a ellos, ¿no? Por supuesto que pueden ser cuidadores, por supuesto que pueden generar vínculos, por supuesto que pueden dedicarse a sus hijas e hijos y tener una relación cercana y no solamente tienen que estar en su trabajo, ¿no? Sí, claro. Buscando dinero. Oye, Valeria, y esto ha avanzado porque incluso vemos y hemos hablado mucho de las nuevas paternidades de estos hombres que cada vez más se están involucrando pues en la crianza de los hijos y también pues en las empresas socialmente responsables que ya tienen todo incluso un protocolo para cuidar a las mujeres que son mamás. Este tema es bien interesante, Blanca, porque muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, de impulsar o de proteger a la maternidad en los espacios laborales, creemos que si solo le damos a las mujeres flexibilidad, que si ellas solamente son las que se pueden ir temprano, les estamos ayudando. Pero en realidad ahí justo son políticas que no están pensadas de forma integral, porque las estamos mandando a que hagan su segunda jornada en casa, pero a los hombres los dejamos ahí, ¿no? Y no les damos la oportunidad de ir a su casa también y compartir las labores de cuidado en casa. Entonces, son parte de las políticas que incluso las empresas deben de informarse, conocer
y implementar de forma pareja, porque si seguimos viendo a las mujeres como las únicas responsables del cuidado, estamos generando desigualdades, y a quienes más afectamos siempre son especialmente a las niñas y niños, ¿no? Que merecen, que tienen derecho de ser cuidados por su mamá y su papá. Sí, absolutamente. Oye, también te quiero preguntar, en este sexenio hemos platicado mucho que pues es el tiempo de las mujeres, y no solamente en la política, sino en general, porque las mujeres cada vez estamos teniendo acceso y nos hemos ganado pues puestos incluso en grandes empresas, en lo político, en lo social, en lo cultural. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las principales demandas sociales como mujeres trabajadoras justo para erradicar la discriminación y también para tener mejores condiciones laborales? Sí, nosotros desde Early Institute hemos estado analizando y estudiando esta problemática desde varios años, todo desde el enfoque del impacto que tiene en los hogares, en las familias, con mamás, con los hijos, y vemos como prioridad que se tome en cuenta que sigue habiendo discriminación en razón del embarazo y la maternidad en los espacios públicos, principalmente en el espacio laboral, y que esto debe de cambiar. Actualmente existe una iniciativa en el Senado de la República, en la Comisión de Igualdad de Género, que busca precisamente reconocer esto como una forma de violencia de género, porque lo es una forma de violencia que solo le ocurre a las mujeres y que afecta no solo a las mujeres, sino a sus hijas e hijos y en general a todo el contexto familiar. Ese es un tema esencial. También proponemos, por ejemplo, que las licencias de paternidad se equilibren a las de maternidad, que se vuelvan obligatorias. Y aquí un tema bien interesante que quizá pocos saben, pero las licencias de paternidad son asumidas actualmente exclusivamente por el patrón. O sea, el patrón le concede esos 5 días, a diferencia de lo que sucede en las licencias de maternidad, en la que sí entra la seguridad social junto con el patrón, ¿no? Y la mujer, digamos que se vuelve una responsabilidad o una obligación tripartita. No sucede lo mismo con las licencias de paternidad, y por eso creo que también está muy estigmatizado y hay tanta reticencia a incrementarlo, porque lo asume solamente él, ¿no? Y evidentemente, como ya lo platicábamos, eso genera un perjuicio de fondo para las niñas y los niños o las personas que deben de ser cuidadas, y evidentemente para las mujeres y los hombres. El Sistema Nacional de Cuidados también es una política que creemos que debe de ser impulsada sí o sí. Y está muy relacionada con esto que te comentaba. Las labores de cuidado no deben de ser exclusivas o un tema de lo privado, de la casa, sino que debe de entrarle al quite todos, sí, claro, todas y todos, desde las empresas, por supuesto, tú en el hogar, ¿no? De cómo lo equilibramos, pero también el gobierno. Y aquí es un tema sumamente importante que se mencionaba hace rato. No basta con tener iniciativas de ley. O sea, se han impulsado recientemente con la presidenta Claudia Sheinbaum iniciativas que por supuesto tienen muy buena intención, pero hay que procurar que no quede exclusivamente en papel, ¿no? Para que esto se vuelva una realidad se requiere que se invierta, que haya presupuesto, y si no invertimos en eso va a ser muy difícil que efectivamente estos digamos engranajes o este sistema del que les he estado hablando cambie, ¿no? Entonces el Sistema Nacional de Cuidados también es una prioridad, y creo que también hay que poner sobre la mesa la importancia de apoyar, quizá con estímulos fiscales, a las empresas. Que no vean que es su carga exclusivamente, ¿no? Que al contrario, que se les está apoyando para cambiar, digamos, el contexto en general. Es muy importante que ellos cuentan con tabuladores, con criterios específicos que atiendan a cuestiones objetivas y no a si la mujer es mamá o no para considerarlas en un ascenso, que se haga un seguimiento puntual para saber y asegurar que a trabajo igual habrá sueldo igual, por ejemplo, y que impulsen, por ejemplo, también políticas de flexibilidad. Eso también es muy importante para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Oye, Valeria, con todo este panorama que nos estás contando en estos momentos, el principal muro a derribar por parte de las mujeres trabajadoras es evidentemente lo cultural, o es la normatividad, lo que está en la ley. Definitivamente es un contexto general, ¿no? Social. Yo siempre considero que, y lo he dicho, no estamos hablando de un tema de justicia social. Es eso. Estamos hablando de un tema de justicia social, entonces requiere de toda la sociedad para que se involucre.
¿no? No basta con que cambie la normatividad. Si todas y todos no estamos dispuestos a cambiar la forma en la que entendemos a la maternidad, ¿no? En los espacios laborales, si no cambia la forma en la que vemos las labores de cuidado, no como algo de lo que haya que sentirse avergonzado o del exclusivo de la casa. O sea, para que la sociedad se mueva, se requiere que haya alguien que se esté ocupando de la casa, que se esté ocupando de las personas que requieren cuidado. De lo contrario, tú y yo, ni las personas que nos están viendo, podrían salir a trabajar, ¿sabes? Entonces, esto es un tema cultural, por supuesto, que requiere que todas y todas nos involucremos, que pongamos de nuestro granito de arena para empezar a cambiar las cosas, pero sobre todo también de políticas públicas integrales, de invertir en esto, de darle presupuesto para que apoyemos especialmente a las mujeres que los números lo indican, son las que se han visto perjudicadas y especialmente, o más bien consecuentemente, también sus familias. Sí, totalmente. Oye, ¿cuáles son las tareas que nosotras debemos de realizar para hacer posible pues que se acabe la desigualdad y el anhelo de que nos garanticen nuestros derechos para pues todas las mujeres que somos trabajadoras y que incluso, como tú lo decías, tenemos una doble jornada en la casa o una triple jornada, porque muchas de nosotras también pues somos mamás solteras y entonces somos mamás y papás al mismo tiempo, donde tenemos dos trabajos y aparte el trabajo con los hijos y aparte el trabajo del hogar, y ese, ya lo hemos platicado, pues no es remunerado. Sí, esta pregunta que haces realmente es muy compleja. Cada caso en particular es muy, digamos, requiere de mucho análisis y evidentemente hay mujeres que apenas lo que quieren es poder pagar, ¿no? Sí, claro, la comida, las cuentas de la casa y quizá ahorita no están pensando en políticas públicas de lo que estamos hablando tú y yo, digamos, a nivel macro, ¿no? Pero lo importante es que empecemos reconociendo que las labores de cuidado son trabajo. Sí, que merecen ser equilibrado, que no somos las únicas responsables, ¿no? Que nuestras hijas e hijos merecen también cuidado de calidad, es decir, si necesitamos estancias infantiles que brinden un cuidado adecuado, por ejemplo, a la primera infancia, porque no lo estamos dando, entonces debemos de exigir eso, buscar a nuestros representantes en el Congreso, ¿no? Si ahorita estamos hablando de mucha pluralidad, creo que es muy importante que escuchen el llamado de nosotras las mujeres, ¿no? Ok, necesitamos esto, necesitamos concretar esto otro y nosotras debemos ser las primeras en involucrarnos en qué está pasando en la agenda pública para que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Sí, exactamente. Oye, finalmente, ¿es el salario o es el cambio de mentalidad de la sociedad los que nos van a llevar justamente a equilibrar a las mujeres y a los hombres en cuanto a lo que ganamos y a lo que trabajamos? El salario es una consecuencia, definitivo. Considero que cada vez más se va a empezar a equilibrar, se va a reducir esta brecha de la que hablábamos en un principio si la estructura empieza a cambiar, si las puertas empiezan a abrir, si se empieza a facilitar que nosotras las mujeres estemos en la fuerza laboral, si nos apoyan, si se equilibran las cosas en casa y en los espacios laborales. Entonces, definitivamente, ese es el proceso. Exactamente. Oye, y cuéntame un poquito todo lo que están haciendo justamente en Early Institute para pues darnos esta información y estos conocimientos para que nosotros sepamos pues dónde estamos parados, sobre todo en este tema tan importante de cómo le hacemos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ay, qué bueno que me permites decir esto. Nosotros desde Early Institute lo que hacemos es generar información, hacemos investigación para después proponer o hacer propuestas de política pública, hacer recomendaciones que nos permitan, especialmente en el caso de Early Institute, incidir en primera infancia. Nosotros estamos hablando de estos temas porque vemos la importancia que tiene para las mamás, ¿no? Desde el embarazo, por ejemplo, que las condiciones sean libres de violencia, que tengan acceso a la salud, etcétera, para que, digamos, las niñas y niños se desarrollen adecuadamente. Entonces, ese es el enfoque que nosotros hacemos. Por supuesto que el tema de igualdad entre hombres y mujeres, las brechas, tienen un impacto en todo esto y creo que eso es parte de lo que nosotros estamos impulsando. Sí, exactamente. Y todos estos estudios los podemos consultar en su sitio web. Sí, es earlyinstitute.org. Porque además, ¿están trabajando en otras cosas ahora?
Sí, bueno, tenemos estudios sobre licencias de maternidad, ¿no? Y la importancia de eso, sobre discriminación laboral por embarazo. Tenemos un sistema de indicadores en primera infancia que precisamente está midiendo los servicios, ¿no? A los que ellos tienen acceso, cuántos niños, por ejemplo, tienen atención médica, cómo está el tema de la alimentación. Todo eso nosotros lo traemos desde el sistema de indicadores en primera infancia, están en nuestra página. También tenemos información sobre prevención de violencia sexual infantil, ¿no? Entonces, la idea es que todo esto se pueda traducir en políticas públicas y que tengan un impacto real en la sociedad. Exactamente, porque a través de todos estos estudios y toda esta investigación que ustedes hacen de manera pues muy minuciosa, porque en verdad que son estudios que les sirven muchísimo a los tomadores de decisiones, es justamente para esto, para incidir en las políticas públicas y tener pues mejores, como tú decías, mejores leyes, pero que no solamente se queden en el papel, sino también que la sociedad lo pueda hacer pues suya, para que permee evidentemente en todos los sectores sociales. Efectivamente, yo le digo a tu auditorio, si me están viendo, que también esta información es accesible para ellos. Sí, claro. Tratamos de hacerlo lo más digerible para que sepamos, ¿no?, de qué calado están estas problemáticas, cómo podemos también desde lo individual empezar a cambiar las cuestiones, y por supuesto vienen ahí también las recomendaciones de política pública para cambiar, digamos, desde el fondo las estructuras o la forma en la que están hechas las cosas. Porque si no conocemos alguna problemática, pues difícilmente podremos cambiarla. Sí, conocer más para decidir mejor. Siempre ese es nuestro lema. Exactamente, así que ustedes nos ayudan con todo eso. Sí, felices. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco por supuesto la participación de la licenciada Valeria González Ruiz. Ella es coordinadora de vinculación e incidencia de políticas públicas de IRLE Institute, y también por supuesto que los invito a todos ustedes a seguir nuestro próximo programa con más temas de análisis, por supuesto, de la mano de IRLE Institute. Con esto vamos rápidamente a una breve pausa y yo regreso con más aquí en Reporte H. Valeria, muchas gracias, porque en verdad pues esta información que nos has dado es muy valiosa para saber exactamente pues cómo estamos en estos momentos las mujeres en el entorno pues laboral, cuánto nos están pagando y por qué estamos evidentemente pues hablando de esta problemática tan importante que debe de incidir en políticas públicas y en mejores iniciativas en el Congreso. Al contrario, muchas gracias, Blanca, por este espacio, y pues un llamado a las personas que nos están viendo, ¿no? Las cosas pueden cambiar si nos involucramos. Sí. Es muy importante que ya incluyamos a las mujeres en todas las políticas públicas y podamos ver, ¿no?, cuáles son estos problemas reales que nos están aquejando y empecemos a cambiarlos desde todas las trincheras en las que nos encontramos. Pues ahí lo tenemos, Valeria. Gracias por visibilizar este tema. Al contrario, muchas gracias a ti.